Yo me Bueno, quedé con la duda de, eh, entonces, hacemos un repaso rápido. El Angor o la angina estable es la que aparece cuando hacemos un esfuerzo físico y desaparece cuando nos ponemos en reposo. El Angor inestable es el que aparece en reposo, lo que significa que hay una afección mayor, ¿sí?, de las arterias coronarias. Ya que en reposo se supone que tenemos el menor consumo de oxígeno y nutrientes. La angina refractaria o el Angor refractario es una situación que aparece y que perdura mucho tiempo, suele perdurar hasta meses en el paciente, ¿no? Va y viene y provoca situaciones incapacitantes. La variante es... suele aparecer, ¿sí?, como producto de vasospasmos. Lo que les decía Carolina, que el frío hace que se produzca un cierre parcial, una vasocontracción. El vasoespasmo es más severo, ¿sí?, y puede interrumpir el flujo sanguíneo. Entonces eso va a provocar Angor. Y después una variante que es muy peligrosa para el paciente es la silenciosa. ¿Por qué? Porque el paciente no tiene síntomas. Entonces puede pasar de un Angor a una situación más crítica por carecer de síntomas. ¿Qué hacemos los enfermeros con un paciente que presuntamente tiene un Angor? Es fundamental que ubiquemos anatómicamente el dolor. Y para eso tenemos que valorarlo correctamente. Tenemos que saber en qué parte se ubica el dolor, cuál es el reparo anatómico de ese dolor. ¿Es retroesternal? ¿Se irradia hacia algún lado? Nos debe describir el paciente el dolor. Solo el paciente nos puede describir el tipo de dolor. Para eso le vamos a pedir que nos diga cómo empezó, qué estaba haciendo y que nos caracterice lo mejor posible su dolor. Si es punzante, si es opresivo, si el dolor va y viene. Él con sus palabras nos va a decir cómo es ese dolor que siente. Le vamos a pedir, a través de la escala de valoración de dolor, que le ponga un valor, que él le ponga un valor, y nosotros lo vamos a reflejar. Y después vamos a buscar otros síntomas. Hablamos de náuseas, hablamos de vómitos. Vamos a tratar de identificar todos los síntomas que estén asociados. Vamos a preguntar la historia del dolor. ¿Qué estaba haciendo cuando empezó el dolor? ¿Estaba durmiendo? ¿Estaba haciendo ejercicio? ¿Suele tener este tipo de dolor? ¿Por qué? Ya les quedó claro que no es lo mismo que el paciente tenga un Angor por haberse largado a correr una maratón que cuando estaba durmiendo. La situación es distinta. Debemos saber qué causas van a aumentar ese dolor. Él nos va a decir, bueno, miren, yo si me muevo, me aumenta el dolor. Si me quedo quieto en tal posición, desaparece. O no se modifica el dolor. Si el paciente no tiene modificación de su dolor ante
cambio de actitudes, por ejemplo, si yo me pongo en reposo y el dolor no cambia, eso nos va a hablar de un tipo de Angor. Si él dice, bueno, yo me dejo de mover y el dolor disminuye, y después desaparece. Bueno, estamos caracterizando dos tipos de Angor. ¿Cuánto dura el dolor? El dolor dura 2 minutos, 3 minutos, un día. ¿Mm? Es poco probable que el paciente, o muy pocos pacientes, van a soportar este dolor durante muchas horas, durante mucho tiempo. Pero no es raro que aparezca algún paciente que diga, bueno, me duele hace 3 días. Entonces después uno analiza, habla con el paciente y sí, le duele hace 3 días, lo está soportando, ¿no? Pero resulta que vivía a 300 kilómetros del hospital, en el medio del campo, entonces le era muy difícil trasladarse. Esto es muy importante que uno lo sepa porque para entender por qué el paciente no vino a la consulta. Cualquiera que le duele el pecho va a salir corriendo hacia el hospital. Algunos no pueden hacerlo. También tenemos que entender eso, ¿no? Y otros por ahí no tuvieron el dolor suficiente como para decir, bueno, yo pensé que era una contractura, me dolía el pecho porque estuve haciendo un esfuerzo. Eso lo suelen confundir algunos. Entonces, podría ser una causa de no consulta. Profe, Sí, una consulta, por ejemplo, si tiene un estable, digamos, ¿no? El sí. paciente puede estar como un año o varios años con esos signos y síntomas y no ir al doctor. ¿Puede soportar un año así? ¿O más de un año? Vos pensá lo siguiente, eh, más allá de que es poco probable, nada es imposible. O sea, no todos tenemos el mismo umbral de dolor, ¿no? Entonces vas a encontrar a alguien que está acostumbrado a sufrir dolores porque se golpea, porque trabaja. eh, Uno lo ve mucho con la gente del campo, ¿no? Por eso les decía, bueno, alguien que está acostumbrado a poner cercas, entonces le agarra dolor de pecho porque está levantando unos troncos que pesan un montón, que otros ni pensarían en moverlo, y él lo tolera como si nada. Entonces, el dolor del Angor eh, para él es un dolor muscular y lo minimiza. No es que no lo siente, lo tolera porque está acostumbrado a tener dolor. Tiene un umbral de dolor altísimo. Entonces, puede pasar, no sé si un año, pero sí puede pasar varios días o un tiempo prolongado. Además, también va a tener que ver con el tipo de Angor, porque si desaparece el dolor, si el dolor viene y se va, es probable que el paciente lo pueda sentir durante mucho tiempo y a veces lo minimice. También tiene que ver con esto, decís, tenemos gente que ante cualquier dolorcito sale corriendo y tenemos otros que, y bueno, tienen que tener un dolor muy, muy intenso, muy incapacitante para decir, ah, bueno, voy a ir a ver, ¿no? Otra cosa que tenemos que averiguar es si ya tiene antecedentes, si toma medicación, la nitroglicerina es una de las medicaciones que se toma, y si la toma, si eso le provoca algún alivio, ¿no? Porque la nitroglicerina provoca vasodilatación coronaria, entonces aumenta la irrigación. Los pacientes que ya tienen tratamiento por Angor suelen tomarla y eh, en determinado tiempo les provoca alivio. Tenemos que saber cuánto pasa entre la toma y el alivio. Es algo que uno tiene que averiguar. ¿Qué hacemos con alguien de esto? ¿No? Nosotros lo valoramos. Pero paralelamente lo primero que tenemos que hacer es, si pensamos que es un evento cardíaco en el cual el paciente no está teniendo una buena irrigación, lo tenemos que poner en reposo. ¿Mm? ¿Por qué? ¿Por qué lo ponemos en reposo?
Porque de esa forma vamos a disminuir la necesidad de una modificación en el gasto cardíaco. O sea, lo vamos a modificar en la menor demanda posible. ¿Mm? A este paciente va a haber que hacerle un electrocardiograma en forma urgente. No puede esperar unas horas, un día, una semana. Este paciente lo necesita ahora, el dolor lo tiene ahora. Y como les dije, todo evento coronario tiene atrás la posibilidad de riesgo de vida. Entonces, el electrocardiograma es necesario. Este paciente podría necesitar administración de oxígeno. Entonces, uno tiene que saber que si se lo indican, le van a indicar un flujo de 2 a 3 litros por minuto, lo que implicaría el uso de una cánula nasal. No le vamos a poner una máscara con reservorio, le vamos a poner una cánula nasal. Salvo que, ¿qué? ¿Cuándo sería inefectivo poner una cánula nasal? Cuando el paciente, Si el paciente respira por la boca. Secreciones. Bien. Entonces, tenemos que tener las dos opciones, digamos, de bajo flujo disponibles. Esto de administrar el oxígeno, y que después van a ver, colocar un acceso venoso periférico, lo mismo que la administración de medicación, uno tiene que saber que puede pasar, que el paciente se lo pueden indicar. Por lo tanto, lo tenemos que tener listo. ¿Por qué? Porque todos los eventos coronarios son situaciones de urgencia para el paciente. Profe, ¿le hago una consulta? Decime. Y en el caso que vamos a ponernos en situación, en el caso que un paciente llega a la guardia con un dolor muy intenso de pecho, el único que nos dilucida si es un infarto o es una angina de pecho es el electro. No, hay 3 criterios, no solo el electro. Ah. Es la valoración clínica, el electro y un laboratorio. ¿Sí? El dosaje de enzimas cardíacas. Entonces, necesitan los 3 criterios. Eso se una consulta. realiza rápido, no es que eso va a tardar horas, eso se realiza en minutos. Profe, una consulta con el tema del electrocardiograma. ¿Cómo vemos reflejado, por ejemplo, esto del angor? Después vamos a ver electros directamente. Así lo realizan mejor, porque si no, así explicarlo en el aire es más difícil. Entonces vamos a ver un electro normal, vamos a ver cómo se ven con el ángulo, cómo se ve con el infarto. Esto es para que tengan el concepto de cómo es. Entonces, saben que tienen que tener todo el equipo disponible para la administración de oxígeno. Tienen que tener el set para la colocación del acceso venoso periférico, una vía, para poder acceder a una vía. Y después la medicación. La medicación generalmente va a ser nitroglicerina, en goteo, va a implicar una bomba, y se coloca en un paralelo. Eso después lo vamos a ver en la parte práctica. Pero sepan que la colocación de la vía no es por la vía en sí, sino es para la administración de medicación. Y como implica una situación de riesgo de vida para el paciente, siempre que un paciente tenga riesgo de vida, el acceso venoso, ¿sí? Un acceso venoso de buena calidad, ¿sí? El mejor que podamos ponerle, es imprescindible. Ya que si se complicara la situación del paciente, lo va a necesitar, él, no nosotros. Así que hay que ser preciso en la colocación, no poner cualquier cosa ni ponerlo así nomás.
Pasemos al tercer problema que podría tener el paciente como evento coronario. Y es el infarto. ¿Sí? El infarto es una isquemia severa que se produce por la interrupción brusca, ¿sí?, del flujo sanguíneo hacia el miocardio. Ya no hablamos de una disminución, hablamos de que se interrumpió el flujo sanguíneo a alguna parte del corazón, ¿sí? En algunas de las coronarias no está circulando la sangre hacia la zona que tiene que irrigar. Fíjense, la causa de esto, en un 95%, es la aterosclerosis. Y la trombosis, que están asociadas. ¿Sí? Hay una disminución previa de la luz de la coronaria, ¿sí?, y la oclusión por un trombo. El 5% restante puede ser por hemorragias, por taquicardias, por espasmo coronario, por malformaciones, por enfermedades no ateroscleróticas, por intoxicación por monóxido, por una estenosis aórtica grave o por tirotoxina. Pero fíjense que el 95% de los casos tiene que ver con, si nos vamos a las causas de la aterosclerosis, a esas causas modificables. Esas causas que el paciente podría haber disminuido. ¿Y por qué les digo podría haber disminuido? Porque a esta altura, si esto pasó, las va a disminuir, pero ya le pasó. Uno lo que tiene que trabajar con todos los pacientes es la prevención de esto. Y la prevención está al principio, sobre todo cuando somos jóvenes, ¿sí?, cuando somos adultos jóvenes. La generación de conductas saludables en la persona. Fíjense qué simple. Eso disminuiría este 95%, favoreciendo, digamos, una calidad de vida posterior que sea, digamos, más elevada. Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. ¿Cuáles son los síntomas? Fíjense, los síntomas son similares a los del Angor. Dolor torácico opresivo subesternal, ¿sí?, que puede irradiarse a la parte anterior del tórax, al cuello, a los brazos. En epigastrio, la gente nos va a decir, me duele acá la boca del estómago, a la mandíbula, en el espacio interescapular, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que el dolor es muy intenso. El dolor es muy, muy intenso, es de larga duración y no va a aliviar con reposo. La persona no va a mejorar por quedarse quieta, no disminuye el dolor. También puede estar acompañado por náuseas, vómitos, diaforesis, y en algunos casos podría ser un infarto asintomático. Algunos pacientes lo cursan asintomáticos. Y ustedes me van a decir, ¿y qué pasa con estos pacientes? Muchas veces se enteran tiempo después, cuando fueron a hacerse un control médico por otra cosa, ¿sí?, que resulta que tienen un electro que indica que tienen un infarto previo. Y ellos nunca lo
lo registraron. Esto puede pasar. ¿Cuáles son los signos que acompañan al infarto? El paciente está ansioso, ¿sí? Está inquieto. ¿Y por qué está ansioso e inquieto? Porque siente esa molestia en el pecho, ¿sí? Ese dolor, y esa sudoración profusa que él no entiende. Por eso está ansioso, ¿no? Y si a cualquiera le falta el aire, se pone inquieto. El signo de Levin es el puño cerrado a la altura del pecho. A ver si me ven. ¿Me ven a mí? No. Hop. Sí, profe. ¿Ahí me ven? Que el Sí, paciente profe. pone la mano así en el pecho, ¿sí? Como si eso le pudiera calmar el dolor. Eso es lo que hace el paciente. Después vamos a tener signos de compromiso del gasto cardíaco. ¿Qué quiere decir esto? Compromiso del gasto cardíaco. Que está afectado el gasto cardíaco. Por lo tanto, va a haber palidez. La sangre, el corazón no está bombeando lo suficiente, ¿sí? Entonces, cuando la sangre no circula, ¿no? Nos ponemos pálidos. Nos pasa cuando tenemos mucho frío. La cianosis sacra es la cianosis distal, a nivel de las extremidades. Y la confusión es producto de, digamos, un gran compromiso y una falta de irrigación cerebral. ¿Por qué? Fíjense, el corazón, que es el encargado de irrigar a todo el organismo, no está funcionando bien, ¿no? Él no está siendo irrigado, no funciona bien, por lo tanto, no bombea sangre correctamente a todo el cuerpo. Disminuye el gasto cardíaco, hay compromiso del gasto cardíaco. Esto podría estar acompañado con edema pulmonar, ¿sí? Entonces va a haber disnea, va a haber jadeo. El jadeo acompaña a las disneas severas, ¿sí? Podría haber esputo rosado y espumoso, si hay edema pulmonar. ¿Por qué esputo rosado? Porque hay sangre a nivel alveolar, entonces hace el mismo efecto que cuando ustedes soplan la pajita adentro del detergente. Se provoca espuma. Entonces, en este caso, como esa espuma se produce en la sangre, el esputo ese es rosado y espumoso. ¿Qué pasa con los signos vitales del paciente? ¿Se modifican? Y bueno, puede haber taquicardia o bradicardia, cualquiera de las dos. Fíjense, la tensión arterial podría estar normal, podría estar hipertenso o podría estar hipotenso. Podría haber ectopia ventricular, quiere decir que el ventrículo tiene bombeos, ¿sí?, fuera del ritmo normal. No tiene la cadencia, la misma cadencia que tiene la aurícula. Ustedes saben que la aurícula bombea el ventrículo. Bueno, puede haber más bombeos ventriculares. Podría haber taquipnea. ¿Se entiende esto? La taquipnea, si hay jadeo, hay taquipnea. Y podría haber ruidos aumentados en S4. Nos quedan 10 minutos. ¿Me siguen? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Esta es una situación
de urgencia para el paciente. Este paciente no puede esperar, este paciente está en riesgo de vida. ¿Mm? Fíjense, tenemos dos situaciones de problema de irrigación coronaria. Nuestra vida depende del buen funcionamiento de nuestro corazón. ¿Mm? Si el corazón deja de funcionar, nosotros dejamos de funcionar. Entonces, es una situación de urgencia. Al igual que con el Angor, necesitamos un electrocardiograma urgente. Otra cosa que le van a pedir a este paciente es la determinación de enzimas cardíacas, ¿sí? Y la búsqueda de troponina, el dosaje de troponina. Que esto va a pasar después de unas horas de que empieza el dolor. Si se dispone, le pueden hacer un ecocardiograma inmediatamente, y si se puede, una angiografía. ¿Qué es la angiografía? Y acá la angiografía es tan importante como el electrocardiograma. Nosotros con el electrocardiograma vamos a ver las variaciones que nos van a indicar, ¿sí? Nosotros, el médico, todos, que existe un probable infarto en curso. El aumento de las enzimas cardíacas va a ser otro de los factores. Entonces tenemos modificaciones en el electro, enzimas cardíacas, y ¿qué era lo otro? La clínica del paciente. Ahí tenemos el paquete cerradito. En ese caso del paciente, lo ideal sería que se le haga una angiografía. ¿Mm? Estamos en Bariloche. ¿Mm? Entonces, nos tomamos un taxi y nos vamos al valle y nos hacen la angiografía. ¿Se entendió? Estamos complicados. Estamos complicados, pero lo mejor, si pudiese hacerse, estos pacientes muchas veces se trasladan en un inmediato vuelo sanitario hacia donde se puede hacer una angiografía. ¿Por qué la angiografía? La angiografía es un estudio que permite visualizar qué coronaria podría estar ocluida, en qué punto y qué índice de gravedad tiene eso. ¿Mm? Ese es el estudio angiográfico. Pero además, asociado a la angiografía y en el mismo acto, se puede hacer lo que se denomina angioplastía. ¿Mm? ¿Qué es? Desocluir esa coronaria que está tapada. ¿Mm? Entonces, este paciente en el mismo estudio es lo que se llama revascularizado. ¿Mm? Profe, ¿qué sería la colocación de un stent? La colocación de un stent es parte de la angioplastía, de algunas angioplastías. En algunas se desocluye, en otras se coloca stent. Depende de la gravedad del paciente. ¿Mm? Pero esa es la ventaja de la angiografía. ¿Mm? En otras ciudades uno tiene todo esto y en el mismo lugar, y bueno, lo llevan a hacer la angiografía, angioplastía. ¿Qué sucede con esto? Además, la institución, esto es a nivel institucional, para hacer una angiografía y una angioplastía, tiene que poder tener en paralelo un quirófano donde el paciente pudiese ser operado. ¿Mm? Disponible para este paciente. O sea, tiene que haber cirugía coronaria disponible. Por eso es a veces difícil tener todo esto. ¿Mm? Porque implica toda una logística. Vamos a pasar acá, así podemos cerrar la línea. Entonces, como les dije, vamos ahí, los tratamientos. El tratamiento es la revascularización.
Que es lo que le dije que se hacía con la angioplastía. Nosotros disponemos, acá en Bariloche, de la revascularización química. Existen medicamentos que se llaman trombolíticos que diluyen los trombos. Tienen esa capacidad. La otra forma de revascularización es la quirúrgica. La primera es mediante cateterismo. Cateterismo es angioplastía. Y la última es la que inventó Favaloro, que es el bypass coronario. Esta es la más cruenta y la que necesita más recuperación al paciente. El bypass. ¿Por qué? Porque es una cirugía a cielo abierto. De todas formas, cualquiera de los métodos actualmente son muy seguros y exitosos. Vale aclarar, Gerardo, que la revascularización química, la aplicación del trombolítico que se hace en Bariloche, no se le hace a todos los pacientes, que es un protocolo muy estricto, que hay que seguir, que tiene una cierta cantidad de horas en las cuales uno puede administrarlo de manera segura, y pasado un tiempo ya no, y no tiene efectividad, y que no todos los pacientes no a todos los pacientes se les puede administrar, porque justamente como es un trombolítico, tiene graves o altos riesgos de generar sangrado. Entonces, uno antes de administrar, o el médico antes de administrar indicar esa medicación, que la prepara enfermería, y la administra enfermería, y la controla enfermería, hay que cumplir ciertos parámetros, ¿sí? El paciente tiene que entrar en el cumplimiento de ciertos parámetros, como por ejemplo, no haber sido sometido a una cirugía en los últimos 6 meses, no haber tenido, por ejemplo, un golpe o hemorragias digestivas. Hemorragias digestivas, hay que cumplir un cierto rango etario, es una terapéutica que se está haciendo en Bariloche desde no hace mucho tiempo, ¿sí? Creo que hace 1 o 2 años, no más que eso, antes no se hacía, pero que también tiene una cierta cantidad de recaudos que hay que tener en cuenta antes de hacerlos, ¿no? Porque si no, por ahí uno cree que es una terapéutica que se administra o que es posible, y en realidad hay que tener en cuenta que no a todos los pacientes se les puede administrar esta medicación. Es una medicación que no solamente desobstruye el vaso coronario, sino que puede generar sangrados en otras partes, en otros tejidos. Por eso justamente hay que estar muy atento al protocolo, ¿sí? y a que el paciente cumpla este protocolo de la manera que corresponde. Bien, con estos pacientes, y en función de todo esto, uno tiene que reducir las punciones innecesarias. Este paciente no lo pinchamos por pincharlo. Si no estamos seguros para la colocación de la vía, que la coloque otro. No podemos pincharlo 5 veces para ponerle una vía, porque si a ese paciente le van a dar trombolíticos, ¿sí? O le van a hacer un cateterismo y después va a terminar anticoagulado, y esto va a ser en pocas horas, va a empezar con sangrados, como decía Carolina, ¿sí? Entonces, hay que reducir las punciones, hay que evitar las aplicaciones intramusculares, porque va a variar las enzimas, la lectura de las enzimas van a variar. Hay que evitar el uso permanente del manguito de presión. No podemos